Muy buenos días, bienvenidos a todos. Es un placer y un privilegio el poder estar con vosotros en esta mañana y que el Señor me permita traeros el mensaje de su palabra. Seguimos en la serie Más que Vencedores, basada en el libro La Epístola a los Romanos, y estamos hablando todavía de esa lucha por la libertad, y hoy específicamente vamos a hablar de la condenación o la muerte, como la habla también, la llama también el apóstol Pablo a menudo. Vamos a leer 4 versículos del capítulo 8 de Romanos, empezando en el versículo 1. Me complace deciros que en nuestra lucha por la libertad hoy tengo buenas noticias, muy buenas noticias para todos nosotros. Leemos: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él, de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Esta versión en la que os he leído es la nueva versión internacional en castellano, es decir, en el español que hablamos en España. Y hago esa mención porque si tienes delante de ti tu Biblia y has estado siguiendo en la versión Reina Valera, veréis que me he comido una frase entera. El versículo 1 en la versión Reina Valera dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí está la frase de la que hablo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Parece que hay una condición ahí incluida que no la hemos leído en la versión en castellano porque el Señor me permitió en los últimos años de mi vida laboral el poder trabajar 5 años en sociedad bíblica y aprendí bastantes cosas. Y por ejemplo me enteré, hay múltiples manuscritos de la Epístola de los Romanos. No sé, no me acuerdo del número exacto, pero estamos hablando de como 20 por lo menos, y solo 1 o 2 creo mencionan esta condición de los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el resto de los manuscritos no figura. Así que si lees este mismo versículo en cualquier versión de la Biblia en inglés o en francés, que son los idiomas que más fácilmente puede que alguno de vosotros hable, pues veréis que coincide con lo que yo os he leído. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Cuando creemos en Cristo, cuando nos rendimos ante Él, quedamos unidos a Él. Le aceptamos como nuestro Salvador, le invitamos a que entre en nuestro corazón y eso permite que quedemos unidos a Él. Y a través de esa unión somos liberados del pecado y de la ley. Por eso ya no hay condenación. Para Pablo la condenación, también la llama la muerte en algunos versículos, es el castigo que corresponde por el pecado. Y implica la exclusión definitiva de la presencia de Dios. Pero ese no es el destino de los que nos hemos unido a Él, a Cristo Jesús, por medio de su muerte y resurrección.
la vida ha vencido a la muerte. Si la muerte es la exclusión de la presencia de Dios, la vida es la inclusión en la presencia de Dios. El Espíritu Santo imparte vida uniéndonos a Cristo para liberarnos del pecado y de la muerte, como el pueblo de Israel fue liberado de lo que le ataba, que era Egipto. Dios mismo, a través del trabajo de su Hijo, llevó a cabo lo que la ley no podía conseguir. Es de lo que ha estado Pablo hablando principalmente en el versículo 7 de Romanos. El Hijo, con un coste inmenso para él y para el Padre, vino en una condición semejante a nuestra condición de pecadores. ¿Por qué es semejante? Porque vino como hombre, pero con una diferencia importante, sin pecado. Y pagó el precio de nuestro pecado. Dios nos ofrece una relación con Él, no a través de la ley de Moisés, sino a través del Espíritu. Pero no está diciendo que cumplimos la ley andando en el Espíritu. El Espíritu nos libera del pecado y de la muerte y nos da vida. Así que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Dios ha condenado el pecado y nos ha dado vida. Él ha pagado nuestra culpa. Vamos a leer ahora otros 4 versículos en este mismo capítulo de Romanos 8, en los que se centra un poco más en vivir en el presente. El apóstol dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Y los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Conclusiones que podemos sacar de esto. Para poder vivir conforme al Espíritu, tenemos que tener al Espíritu. Si no tienes al Espíritu dentro de ti, ¿cómo vas a poder vivir conforme al Espíritu? Esto es algo que no sucede con los que no se han rendido a los pies de Cristo. Solo los que reconocemos a nuestro Señor y como Salvador podemos vivir así. Entonces, en esa lucha por la libertad, soy consciente de que el enemigo nos ataca. A mí, desde luego, me sucede así. Nuestro viejo hombre ha sido vencido, pero seguimos teniendo naturaleza pecadora. Entonces, ¿qué ocurre? Que el enemigo viene y está susurrándonos continuamente al oído: no sirves para nada, has vuelto a tropezar, eres una porquería, sigues pecando, no consigues lo que te propones. Y ahora vas a intentar hablar de Dios a tu amigo. Hombre, después de lo que has estado pensando en tu mente ayer y antes de ayer. O a mí me dice: no eres digno de venir a traer la palabra de Dios. ¿Qué pasó hace 2 días o hace 3 días? ¿En qué estabas pensando? ¿O qué es lo que te distraía? Es el enemigo atacándonos. Hay una cosa que tenemos que entender con claridad. En el capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo dice: no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, ni obedezcáis a vuestros malos deseos. Fijaros que no dice no pequéis, porque es imposible que no pequemos. Seguimos siendo pecadores, rescatados por el Señor, salvados por su muerte, viviendo en su espíritu, pero seguimos teniendo la naturaleza pecadora. Y por eso dice: no permitáis que el pecado reine. Es nuestra responsabilidad no permitir que reine en nuestro cuerpo mortal.
¿Y qué es lo que tienes que hacer? Recordar, ya no hay condenación para nosotros. Hemos sido liberados. Algunos os preguntaréis, sí, pero ¿cómo se vive por el Espíritu? Vale, he sido liberado, ya no hay condenación, pero en el día a día, ¿cómo hago? Porque en el capítulo 7 el apóstol está diciendo... porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Le pasaba a Pablo, me pasa a mí. No penséis que ninguno somos mejor que vosotros. Entonces, ¿cómo podemos vivir en el Espíritu? Dejadme que os recuerde brevemente lo que es el plan de salvación de Dios para la humanidad. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, los versículos 8 y 9 dice, porque es por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fijaros todo lo que nos ha dejado dicho el apóstol. Primero, no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Es por pura gracia. Gracia, según la definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es un favor no merecido. Tú trabajas 40 horas a la semana y te pagan tu sueldo porque te lo has ganado. Delante de Dios no es así. No hay nada que tú puedas, ni yo, podamos hacer para venir delante de Dios y decir, Señor, aquí tienes, me merezco la salvación. Nada, no hay nada, es pura gracia, es un regalo de Dios, que también Dios es el que nos ayuda fortaleciendo nuestra fe. Así que debes olvidarte de las obras. Si no hay nada que puedas hacer, no intentes poner algo de tu parte. Lo que ocurre es que nuestra naturaleza nos lleva a eso. Nos parece que es demasiado sencillo solo aceptar a Dios como nuestro Salvador. Necesitamos sentirnos partícipes y entonces queremos hacer algo. Primero, hay muchos que han entendido el plan de salvación y dicen, no, pero es que claro, no puedo, en la situación, en la condición en la que estoy ahora, voy a ver si dejo de pecar primero y luego ya me acerco al Señor y le digo, Señor, acepto tu sacrificio, te quiero como mi Salvador. Entonces, es por esa necesidad de aportar algo nosotros. Reconoce humildemente que no das la talla, es lo único que tienes que hacer. ¿Qué pasa con la fe? En el libro de los Hebreos, el capítulo 11, es un capítulo que habla de la fe. Y en el versículo 1 nos dice, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Te das cuenta de las dos cosas? La certeza de lo que se espera. Las promesas que el Señor Jesús nos ha hecho, yo no dudo de ellas. Estoy seguro. A pesar de mis limitaciones, a pesar de mi lucha continua con el pecado, porque no hay ninguna condenación y tengo la certeza de que Él las va a cumplir. En el mismo capítulo 11, en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que hay un Dios. Si no crees que hay un Dios, ¿cómo te puedes acercar a Él? Y además tienes que creer que es galardonador de los que le buscan. Él va a estar pendiente, Él entiende tus limitaciones, Él conoce tu naturaleza, pero Él va a aumentar tu fe para que tú puedas confiar en Él. Entonces, ¿cómo debemos de vivir como creyentes? Vamos a volver al libro de los Efesios ahora. Y después de lo que ya habíamos leído antes, de que por gracia sois salvos por medio de la fe, viene otro versículo, que es el versículo 10, muy importante, y dice, porque somos hechura suya, somos hechura de Dios, de Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, sí debemos de hacer obras, pero no las nuestras, no las que nosotros queremos aportar para nuestra salvación, sino las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido creados para eso, hemos sido creados para andar haciendo buenas obras, para amar a los demás, para comunicarles el mensaje de Dios, para cuidar de los necesitados, para ayudar a las viudas y a los huérfanos, que es lo que Dios desea que su pueblo haga. Buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que una vez salvos debemos de buscar el plan del Señor para nuestra vida. Y el plan del Señor para mi vida no es el mismo que el plan del Señor para tu vida. Él tiene un plan específico para ti, que es distinto al mío y al de mi mujer o al de mi hijo o al de mi íntimo amigo y compañero de trabajo. Dios preparó de antemano una serie de obras para que las hiciéramos, para que las llevásemos a cabo. Y debemos de buscar, por lo tanto, ese plan del Señor para nuestra vida. Fijaros que es buscar el plan del Señor, no pensar mucho y meditar mucho y preparar nuestro plan y luego le pedimos al Señor que lo bendiga y que nos dé los medios para poderlo llevar a cabo. Fuimos creados para Dios en buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Si vivimos en el Espíritu, somos verdaderamente libres. El Señor es quien nos marca el camino, el Señor es quien nos ayuda, el Señor es quien nos guía, pero hemos sido salvos por gracia y debemos de aprender también a vivir por gracia. No podemos vivir acercándonos a Dios, cumpliendo con sus decretos, cumpliendo con sus mandamientos, confiado en sus promesas. No podemos hacerlo por nuestro propio esfuerzo. Sigue siendo por gracia, sigue siendo un don de Dios, sigue siendo por la fe, dependiendo de Él. No solo es la mejor manera de vivir en libertad, es la única manera posible de vivir en libertad, vivir conforme al Espíritu. Y estamos terminando. El profeta Jeremías, en su capítulo 32, en el versículo 40, dice, es el Señor hablando, haré con ellos, con mi pueblo, con nosotros, haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré además mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Dios hace todo, Dios es el que nos protege y no permite que nos apartemos. Y a la vez es el que está siempre con nosotros para mostrarnos su favor. Así que cada día busca al Señor, dale gracias, alábale, deja que el Espíritu llene tu mente. Recuerda que el Señor tiene un plan para tu vida y que tu vida en este mundo es como una peregrinación, como un éxodo, como el pueblo de Israel le tocó hacer a través del desierto. Y la meta de ese viaje para ti es la tierra prometida, es estar para siempre en la presencia de Dios. Nuestro destino como hijos de Dios entregados a Él, confiando en el poder purificador y salvador de su sangre, nuestro destino es el cielo. Somos libres, ya no hay ninguna condenación. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.